Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les mando un afectuoso saludo, su servidor amigo, el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, aquí nuevamente en su canal USAID Lex. Y bueno, pues retomando estas cápsulas reflexivas de las diversas instituciones del derecho que nos gustan a todos, en donde, repito, yo nada más comparto reflexiones, cada uno tendrá su propia decisión y su propio punto de vista y que todo siempre será respetable, porque recuerden que nadie tiene la verdad absoluta en este maravilloso mundo del derecho. En fin, en esta ocasión me gustaría hablar con ustedes a petición de alguien que me dijo, bueno, señor juez, eh, ¿cómo se hace un alegato al final? Voy a tratar de abordar dos temas, o sea, los alegatos dentro del procedimiento que actualmente se lleva en el Estado de México o en cualquier parte de la República. Conocemos que la fase de alegatos pues es la etapa en la cual se establecen las razones y los motivos por los cuales se encuentra justificada sea la acción o la pretensión. Hoy sabemos que ya se implementó el Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde pues ya vamos a tener alegatos de apertura y alegatos de cierre. Sin embargo, antes de hablar de estos alegatos, este sería el segundo tema a abordar, pues me gustaría hablar de los alegatos como tradicionalmente los conocemos, pero también tenemos que ubicarlos. Saben perfectamente que de acuerdo a las etapas del procedimiento tenemos la fase expositiva, tenemos la fase instructiva o probatoria, la fase preconclusiva, que son los alegatos, y la fase conclusiva. Esas son las etapas en donde, cómo se desarrolla un procedimiento en materia ordinaria civil. Y que obviamente también, por ejemplo, en todas las materias, hay y tiene que haber una etapa de alegatos, porque es una formalidad esencial del procedimiento y que está contemplada dentro del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, dentro de las formalidades que debe observarse dentro del procedimiento. Cualquier procedimiento que no respete este derecho de alegar, pues obviamente hay una violación a ese debido proceso. No obstante ello, bueno, pues muchas de las veces en la praxis dicen que no se hacen caso a los alegatos, porque al final del día no los leen los jueces o bien no se toman en cuenta lo que se expone en esa etapa. En este caso particular, bueno, pues déjenme decirles que los alegatos en un momento dado, como los conocemos, no es el resumen de todo el procedimiento, porque muchas veces me ha tocado ver alegatos en donde dicen en tal fecha presenté la demanda, en tal fecha contestaron, en tal fecha se ofreció, bueno, se llevó a cabo la audiencia de depuración procesal, se ofrecieron los medios de prueba, se desahogaron y se pasó a sentencia. Esos son los alegatos que presentan. Pero ¿qué creen? Están equivocados, porque eso no es un alegato. Un alegato no es un resumen de la situación del procedimiento, porque al final del día, pues el juez está obligado a estudiar todas las etapas del procedimiento y que se hayan respetado esas formalidades. Un alegato es precisamente un razonamiento lógico jurídico que hacen ustedes de cómo llegar a la conclusión de que sí acreditaron la acción o la excepción. Saben también perfectamente que al actor le corresponde acreditar los elementos constitutivos de su acción y al demandado justificar sus excepciones o defensas. Y en este caso particular, cuando se hace un alegato, ustedes no es que hagan el resumen de las etapas del procedimiento o digan que deshagan las pruebas tales y cuales, sino que tienen que establecer qué acción están intentando, sea de carácter real, de carácter personal, y establecer sus elementos que la constituyen. Me van a decir, esto pues no es una sentencia. Pues sí, es una especie de sentencia que ustedes hacen para establecer al juez y exponerle al juez cuál es ese nexo causal que tuvieron sus hechos con sus pruebas y que con esos elementos que integran la acción que ustedes intentaron están justificándolos. ¿Me explico? Entonces, en eso consiste precisamente un alegato. Es una especie de sentencia o una pequeña estructura que ustedes hacen de una sentencia como si fueran los jueces del por qué están llegando a la conclusión de que sí demostraron los elementos constitutivos de su pretensión o en el caso del demandado, pues los elementos de sus excepciones.
En este caso particular, sabemos perfectamente, voy a tomar un ejemplo, el más sencillo, que quizás pueda servir para mayor ilustración. Por ejemplo, si ustedes están ejercitando una acción real sobre usucapión o prescripción positiva, ¿qué es lo que tienen que decir en un alegato? Por ejemplo, en el caso de la parte actora, tendría que decir que se está ejercitando una acción real de usucapión que consiste precisamente en poseer un bien inmueble o bien mueble por el tiempo que exige la ley de acuerdo a el Código Civil, en cuanto a que si se trata de un bien mueble son 3 años y de 5 años si es un bien inmueble y estamos en presencia de buena fe, y 10 años de mala fe. Pero en este caso, bueno, pues tendríamos que ser específicos de qué están ejercitando ustedes. Y sus elementos constitutivos son precisamente el que se justifique que ese bien inmueble está inscrito en el registro público, y lo demostré al haber exhibido el certificado de inscripción expedido por el Instituto de la Función Registrada del Registro Público, en donde consta que el bien inmueble ubicado en tal lugar pertenece a la parte demandada, y que obviamente al ser un documento público hace prueba plena, y que obviamente el hecho también sirva esto como un pequeño paréntesis, el hecho de que sea una documental pública no significa que hace prueba de pleno derecho, admite prueba en contrario. Y bueno, hasta ahorita en la vida práctica nunca me ha tocado ver que se ataque el certificado de inscripción, porque en este caso particular lo que se demuestra es la titularidad de quien aparece como titular registral, porque es la legitimación pasiva que exige el Código Civil, en el sentido de que se tiene que demandar al titular registral. Sabemos perfectamente que en este caso particular el primer elemento se encuentra acreditado por haber exhibido ese certificado de inscripción. El segundo elemento pues es precisamente que se demuestre o justifique esa causa generadora de la posesión. Y en este caso particular es importante señalar y precisar qué debemos entender por causa generadora de la posesión y cuál es la diferencia con un justo título. En este caso, en este ejemplo de la usucapión, podremos establecer que por causa generadora de la posesión se entiende ese elemento subjetivo o ánimo de dominio que ejerce la persona sobre una cosa, y que obviamente se ve reflejado en el ámbito objetivo al haber y contarse con un título, ¿sí?, en donde se justifica ese acto traslativo de dominio, y que obviamente provoca en el justiciable ese saber y entender como propietario. ¿Por qué? Porque solamente la posesión originaria, que es en calidad de propietario, es la única con la que se puede usucapir, y está justificada tomando en consideración que se exhibió el contrato de compraventa de fecha tal, en el cual se establece la transmisión de dominio del señor X a favor del suscrito, y que obviamente no fue motivo de objeción, ni mucho menos por parte de su antagónico, y se encuentra adminiculado o robustecido con la confesión ficta y el desahogo, la confesión ficta al no haber comparecido el desahogo de la prueba confesional, al mismo tiempo que con la testimonial a cargo de Hugo, Paco y Luis, quienes fueron atestes y contestes en señalar que efectivamente en tal fecha se adquirió a través de ese contrato de compraventa el bien inmueble motivo de la litis o motivo de usucapión. Con estos dos medios convictivos se encuentra justificado este segundo elemento estructural de la pretensión. Y el tercero, que consiste precisamente en justificar los demás elementos, como son haber poseído el bien inmueble por la temporada que exige la ley en calidad de propietario, en forma pacífica, en forma continua y en forma pública, y que obviamente la prueba reina en este tipo de situaciones pues es la prueba testimonial, en donde se tuvo la participación de Hugo, Paco y Luis, quienes fueron atestes y contestes en señalar que su presentante adquirió el bien inmueble ubicado en tal lado a través de un contrato de compraventa en el año tal, en donde advirtieron y conocieron que efectivamente el señor Juanito Pérez le estaba transmitiendo el dominio porque se le pagó la cantidad establecida por ellos y convenida por ellos, inmediatamente le dio la posesión, y desde entonces se encuentra poseyendo el bien inmueble a título de dueño, y que obviamente la comunidad lo conoce como propietario, y que ellos tienen conocimiento de esa circunstancia porque percibieron a través de sus sentidos la celebración de ese acto jurídico, y que obviamente desde entonces advirtieron que tiene la posesión del mismo.
y que pues saben y conocen que desde entonces nadie lo ha interrumpido en cuanto a su posesión continua y que públicamente es conocido en la comunidad por el dueño de ese bien inmueble y que nadie lo ha molestado, entendiéndose por esto el que alguna autoridad o un tercero hayan interpuesto en su contra algún juicio o procedimiento que perturbe esa posesión. Bajo estos lineamientos podemos establecer que se han colmado todos los elementos estructurales de la acción de usucapión en donde existe la posibilidad de que se le declare propietario al haber colmado todos estos elementos. Cada uno de ustedes podrá tener su estilo o su redacción, pero al final del día, si se dieron cuenta, hicimos una relatoría, no de los hechos, no de las pruebas que se desahogaron, sino del nexo causal en que lo que yo narré y lo que probé y que obtuve con las pruebas. Entonces, bajo esos lineamientos, llegamos y resolvemos ese silogismo, ¿no? Es decir, llegamos a una conclusión en la cual establecemos que nos hemos convertido en propietario porque justifiqué una causa generada de la posesión, porque el inmueble está inscrito en el registro público y porque colmo los elementos que exige la ley para que me declare propietario, como es obviamente el ostentarme como dueño, el poseerlo públicamente, en forma pública y pacífica. Entonces, ¿y cómo? Pues a través del desahogo de las pruebas confesional, testimonial, documental, presuncional, legal y humana, ¿no? Y testimonial. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta efectivamente que ustedes pueden hacer un buen alegato para que pase su expediente a sentencia. Esto en cuanto a los alegatos tradicionales que conocemos, pero por ejemplo, ya con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, vamos a tener un alegato de apertura. Y en ese alegato de apertura, ¿en qué va a consistir? Bueno, ese alegato de apertura es hacerle una introducción o una teoría del caso al juez, en donde se va a exponer en forma breve el por qué estamos en esa sala de audiencias llevando a cabo una problemática, por ejemplo, de usucapión, en donde pretendemos justificar y acreditar que en verdad hemos poseído ese bien inmueble en calidad de propietario por el tiempo que exige la ley y que se va a demostrar con los medios de prueba tal y tal y tal, ¿no? Ya, ese sería, a grosso modo, su alegato de apertura, y su alegato de cierre sería como en un momento dado lo terminamos, como lo vimos hace un momento, ¿no? Del por qué llego a la conclusión de que sí justifiqué los elementos de mi acción. Y en el caso del demandado, bueno, pues el caso del demandado, pues en los mismos términos de la acción tendría que justificar cuál defensa ha justificado la improcedencia de la acción, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que les contestaron la demanda y opusieron la excepción de, por ejemplo, de que no se cumple con la temporalidad o que no se tiene la calidad de dueño, ¿me explico? O la excepción de inexistencia del acto jurídico. Y ustedes tendrán que decir por qué es inexistente el acto jurídico o por qué en un momento dado no se cumple la calidad de dueño, ¿me explico? Esto es lo que ustedes tendrán que demostrar según la postura que tomen. Y obviamente, bueno, se trata de que recuerden que en un procedimiento hay cargas procesales y que cada uno tendrá que demostrar su afirmación en el sentido de que sí justifica su acción o sí justifica su defensa o acepción. Por lo tanto, como ustedes se podrán dar cuenta, un alegato no es tan sencillo como se puede imaginar. Un alegato es precisamente ese enlace lógico-jurídico que se hace entre el hecho y la prueba y que nos lleva a una conclusión. Lo que comúnmente nos enseñaron en la facultad de Derecho, como el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la premisa mayor pues son los artículos y la premisa menor pues es porque considero que esos artículos sí se demostraron en cuanto a la hipótesis normativa con los medios de prueba y me permite llegar a la conclusión de que sí se actualiza la conducta con la hipótesis, ¿no? Y por lo tanto se colma esta circunstancia. Bueno, así en forma breve y concisa, espero haber explicado esta circunstancia y haber colmado esa inquietud de quien me pidió exponer este caso de los alegatos. Y por lo tanto, bueno, pues
Si les gustó el video, ya saben, manito arriba. Y pues si pueden y está en su posibilidad recomendar este video, pues adelante, con todo gusto. Y bueno, si tienen algún tema, algo que tratar, pues adelante, su servidor está en la mejor disposición de poder exponerlo. Les repito, yo no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta ni que tengo la razón. Únicamente hago reflexiones de estas situaciones, etapas procesales o de instituciones jurídicas para que podamos brindar un mayor conocimiento o aclarar ciertas dudas. Pues les agradezco en verdad la atención que tienen para con su servidor y pues los invito a que si está en sus posibilidades, pues también puedan escuchar un podcast que hemos creado desde 2023 que se llama Reflexiones de un Jurista. Lo pueden escuchar en Spotify y también ya incursionamos en TikTok y bueno, pues también me pueden encontrar como Jorge Sandoval. Pues muchas gracias y hasta la próxima.